Ok, aquí estamos. Vamos a ver. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Sí, Sí, se escucha. ¿Ustedes llegaron a salir en la tarde? El presidente no jugó sucio, profe. El desfile lo hicieron en la mañana y Santiago está limpiecito. No, normalmente lo hacen en la mañana. Pasa que pues, alguna vez se queda un caos porque han cerrado calles y no habilitan. Pero la habilidad de una vez, pues estaba todo bien. Bueno, pues vamos por eso entonces. Yo estoy cerca, yo estoy en la UAS. Entonces, Steven, Presente. Emmanuel, Presente. Willy, presente. Starling, Darling. Starling. Starling. Pónganse en Pónganse en mute. mute. Eddie, Presente. el micrófono. Los Los que que no van a tienen. responder, Eddie, tú tienes un feedback ahí. Solamente hablen cuando vayan a responder. Starling, Eddie, Presente. Víctor, Víctor. Profe, ajá, ¿me escucha, profe? sí, Vianel, Presente. Joseph, Presente. Abraham, Darlene, Presente. Joel, Presente. Ruth, ya volvió, no hay una vuelta. O'Neill, Luis Enrique, Presente, profesor. Delio, Delio Junior, Handler, Presente, profe. Manuel Ariel, Presente. César Argelis, Presente. Abraham dijo presente, no sé si se escuchó. es Abraham, yo no lo escuché, ¿no? Sí, presente. Bien, pues vamos al mapa. ¿Quién va a grabar? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, se ve. Van a grabar. Eddie, que siempre graba, Eddie. ¿Por qué? No grababa vaina. Todo de celular. Yo la grabo. Ya. Ok, entonces, hoy vamos a hablar de ingeniería de tráfico en telecomunicaciones, para que no crean que es los carros que van por la calle, tránsito. Entonces, vamos a ver las definiciones, vamos a ver lo que es intensidad de tráfico, o verla, y vamos a ver algunas calculadoras. Y les voy a dejar unos ejercicios para que lo hagan, que espero que no copien. ¿Quién me puede leer eso? Entonces, todo párrafo. Ingeniería de tráfico en telecomunicaciones.
Tráfico telefónico es la actividad de llamadas telefónicas sobre un enlace considerando número y duración. Ingeniería de tráfico. Se trata de las funciones necesarias para planificar, diseñar, proyectar, dimensionar, desarrollar y supervisar redes de telecomunicaciones en condiciones óptimas, de acuerdo a la demanda del servicio, calidad de la explotación, etc. Bien, miren. Tráfico telefónico es cantidad de llamadas, llamadas cursadas, se llaman llamadas cursadas, que van a pasar sobre un circuito X. Los circuitos tienen capacidades diferentes. Entonces, en la ingeniería de tráfico lo que trata es de poder dimensionar correctamente la cantidad de circuitos para poder servir a un área o a una cantidad de llamadas específicas. Si en un país hay 80.000 líneas telefónicas, yo como proveedor de teléfono debo montar 80.000 circuitos. No necesariamente. Exactamente, no necesariamente no lo va a hacer, porque la probabilidad de que todas las personas llamen al mismo tiempo es muy bajita. Entonces, para eso entra ingeniería de tráfico. ¿Cómo dimensionar correctamente la cantidad de circuitos que voy a tener disponible? Y voy a partir de unos parámetros. O sea, yo puedo decir, bueno, mi servicio va a tener una calidad, un grado de servicio, un grado de calidad de, qué sé yo, un 5%. Eso significa que, que solamente el 5% de las llamadas se va a bloquear o van a dar ocupado. Entonces, partiendo de eso, yo voy a dimensionar mi cantidad de circuitos. O sea, en todo momento, en el peor momento, la cantidad de llamadas que se van a perder pues solamente va a ser el 5%. O puede ser, yo voy a hacer que sea solamente el 2%, o voy a hacer que sea solamente el 1%. Obviamente, mientras menos porcentaje de pérdidas yo quiero, pues más cantidad de circuitos yo necesito. Pero nunca va a ser ni cerca de la cantidad total de llamadas posibles. O sea, si yo tengo 100.000 clientes, yo no voy a tener nunca 100.000 circuitos disponibles, asumiendo que ellos se van a comunicar todo el tiempo entre todos. Eso es prácticamente imposible. Hay fechas en las que eso ocurre y hay congestión, precisamente porque los circuitos están dimensionados para una cantidad menor de tráfico. Esas fechas son Año Nuevo, cuando la gente empieza a llamarse, a felicitarse, pero ya con la cantidad de alternativas de comunicación que tenemos, pues ya no se hace tanta congestión. Pero antes era muy probable, cuando no había WhatsApp ni nada de eso, que cuando usted quería llamar a alguien para felicitarlo, te decía todos los circuitos están ocupados. Porque la cantidad de circuitos estaba dimensionada para un uso normal, no para esas fechas, porque no estamos siempre en esas fechas. O sea, nunca se dimensiona para la excepción, sino para la normalidad. ¿Se entiende lo que es ingeniería de tráfico? Una pregunta, profe. Entonces, además del 31, ¿qué otro día sería un día así que considerable? Hello. No sé, depende del país, pudieran haber fechas que pasan cosas así. Y cuando hay catástrofes naturales. También sí, es cierto. Cuando hay algún evento grande, se congestionan las líneas porque hay muchas llamadas, tipo 911 y cosas así. Según yo recuerdo, cuando ocurrió lo del ataque a la Torre Gemela, hubo una caída telefónica grandísima porque todo el mundo estaba llamando a Nueva York. Perdón. Sí, en Nueva York. Nueva York era el centro de atención en ese momento. Yo tuve dos primos que se salvaron en Chipita. Entonces,
En enlaces inalámbricos, por ejemplo, en el enlace de las celdas, denme un segundito. En las celdas telefónicas inalámbricas también se dimensiona para una cantidad de tráfico específico. Entonces, cuando hay eventos cerca de una celda o que esa celda va a dar servicio, un evento masivo, pues esa celda se va a congestionar. Es lo que pasa, por ejemplo, en los estadios. Un juego de Licey Águila aquí en Santiago, donde Licey le va a ganar a las Águilas, pues obviamente que va a generar mucho tráfico. Va a haber mucha gente conectada, mucha gente. No sé si han notado que el ancho de banda te baja, el tipo de señal baja, te pone 3G, te pone, bájalo, pero eso porque hay una cantidad mayor de personas que lo que soporta la celda. Entonces, ¿está claro eso? Sí, está claro. Bien, esto es más o menos exactamente lo que yo dije. Persigue adaptar flujos de tráfico a recursos físicos. Tiene que haber un equilibrio. Yo como proveedor no voy a, si yo tengo 100.000 clientes, yo no voy a hacer 100.000 circuitos. Yo voy a hacer el cálculo para ver la probabilidad de bloqueo y en base a la probabilidad de bloqueo, yo digo, bueno, yo quiero una probabilidad de bloqueo de 2%, pues yo tengo que poner tantos circuitos. Con eso yo consigo que no hayan recursos ociosos, pero también que la experiencia del usuario no sea terrible, que cada vez que cada 3 llamadas una me salga ocupada. Entonces, tiene que haber un balance. Entonces, tráfico cruzado es la cantidad de llamadas que va a pasar por un circuito X durante un periodo de observación, un periodo de tiempo, que va a ser el periodo de observación. Ese periodo de observación, para los cálculos que queremos, es 1 hora. Hay un micrófono abierto, uno o varios micrófonos abiertos. Ya. Entonces, todavía sigue el micrófono abierto. ¿Quién es? Steven. Está cenando, ¿eh? Y Starling. ¿Eh? Y Starling también creo que también. ¿Ustedes me escuchan? El Steven, el del ruido. Entonces, ese es el tráfico cruzado. Antes del tráfico, el tráfico cruzado es el tráfico que logra pasar, pero hay un tráfico entregado que no necesariamente es total el tráfico cruzado. O sea, yo puedo meter o tratar de poner 24 llamadas, imagínense un circuito de 24 líneas y llegan 25 llamadas. El tráfico entregado son 25 llamadas, pero el tráfico cruzado, ¿cuántos son? 24, porque no puedo pasar más de eso. Entonces, la congestión se da cuando una nueva llamada no puede ser cruzada. Ahí llega la congestión. Esa 25ª llamada, pues le va a dar circuito ocupado. Si yo tengo un enlace de 24, una T1 de voz, con 24 líneas, y ya tengo 24 llamadas ahí, pues la 25ª no va a poder entrar. Le va a dar que no puede ser cruzada. Una cosa, vamos a ver, vamos a poner a pensar esos cerebros. Si yo tengo un circuito de 24 líneas, una T1, y tengo 8 operadores telefónicos que reciben llamada y no tengo cola, ¿cuántas llamadas yo puedo atender?
¿cuántas llamadas pueden entrar al sistema? 24. El problema de la 24, que cuando ella va a entrar, pero se va a encontrar con que está todo ocupado, porque tú no tienes cola. Ahora, si yo tengo 8 agentes en un call center, tengo 24 líneas, y tengo una cola con capacidad para 8 llamadas, ¿cuántas llamadas yo puedo atender? El call center tiene 8 agentes, pero tiene un circuito de 24 líneas y tiene una cola con capacidad de 8 llamadas. ¿Cuántas llamadas yo puedo atender? 16. 16. Solamente puedo atender 16 porque las otras no van a entrar a la cola. Si no entran a la cola, le va a dar tono ocupado y se va a caer. En espera. Y 8 que se perdieron se intentan entrar. Ahora, yo tengo 24 agentes. Tengo una cola de 10 y me entran 25 llamadas. ¿Cuántas llamadas yo puedo atender? 24 igual. ¿Por qué? ¿Por qué la 24? Porque No, dale tú. el circuito es de 24. No, aunque tenga 100 Por agentes, eso no entra más. No pueden entrar más de 24. aunque tenga 100 agentes atrás y 200 llamadas en cola, capacidad, no puedo atender más de 24 porque el circuito no me aguanta más de 24. Entonces, congestión es cuando la llamada entra, pero no puede, o sea, entra el circuito, pero no puede, o no entra el circuito. Son dos situaciones. Puede que entre el circuito y no encuentre, o sea, el circuito tiene la capacidad de recibirla, la recibió, pero no tiene quien la atienda. ¿Qué pasa con esa llamada? Se cae. Le va a decir que hay congestión, el sistema le va a decir que está todo ocupado y se cae. Y el otro caso es, están todas las líneas del circuito, están ocupadas. O sea, de la 24 están las 24 ocupadas, también le va a dar congestión. Bien. Entonces, la hora cargada, busy hour, son los 60 minutos consecutivos en el día, la semana, el mes, el año, lo que sea, en la que tú estés observando, que más llamadas tienen simultáneamente. Eso es un elemento importante, por ejemplo, para dimensionamiento de contact center, call center, para poder hacer el juego con la mayor cantidad de agentes en esa hora. Si yo sé que la mayor cantidad de llamadas se da a las 11 de la mañana, pues a las 11 de la mañana yo trato de tener la mayor cantidad de agentes. Si alguien va a entrar a las 7, yo hago que entre a las 10 o a las 11 para que esté en la hora más cargada. Y si hay otras horas que no son la hora de la busy hour, pues puedo jugar con esos otros agentes moviéndolo o haciendo shift para ponerlos en otros horarios y tratar de que la mayoría está en la hora cargada. La hora cargada puede haber varias horas, pero solamente una va a ser la pico. O sea, yo puedo tener varios picos, pero una va a ser realmente la busy hour. O sea, yo puedo tener pico en las 11, pico a las 3, pero una va a ser mi hora cargada o busy hour. Entonces, intensidad de tráfico. ¿Quién me puede leer eso?
traduciendo, la intensidad de tráfico lo que mide es la ocupación de un enlace cualquiera, qué tan ocupado está, o cómo si yo quiero ponerle tráfico, yo lo voy a ocupar. Entonces, la intensidad de tráfico lo que mide es eso, qué tan ocupado está un enlace X por un periodo de tiempo que normalmente es una hora, y va a ser la hora pico, la busy hour que acabamos de ver. Entonces, el tráfico, esa intensidad de tráfico se va a medir en Erlang. Después veremos que Erlang era un matemático que hizo estos cálculos. Entonces, el Erlang es la relación entre el tiempo, o sea, qué tanto tiempo duró ese enlace ocupado. A eso se le llama Erlang. Aquí tenemos la formulita de intensidad de tráfico, que es igual al número de llamadas en la hora pico, la busy hour, por el tiempo promedio que dura esa llamada. Cuando yo trabajaba en Edenorte, que pusimos a funcionar el contact center, la forma como nosotros llevábamos la llamada hasta el contact center era que en cada pueblo había un router Cisco, un enlace serial, tenemos la red con Friendly. Y entonces en cada pueblo, para que la llamada le saliera al costo local, nosotros teníamos un número de teléfono en cada pueblo. Entonces esos números llegaban a una tarjeta FXO en el router. Cuando la gente llamaba a esos números, esa llamada iba entonces por la red de datos de nosotros, iba a una central telefónica y lo mandábamos al contact center. Me dijeron que si no era posible eliminar todos esos números y tener un solo número, como un 1-200. Y yo le dije que sí, que de ser posible era posible, lo único que va a salir costoso. Entonces me dijeron que sí, porque había que hacerlo, para eliminar todos esos números, porque eran muchos números. Ustedes saben que de norte está en todos los sitios del Cibao y son como 3 números por cada localidad. Entonces, yo hice el cálculo de la cantidad de llamadas del contact center por el promedio de minutos. En general, a nivel mundial, lo normal de una llamada es 2 minutos y medio como mucho, en promedio. Hay llamadas que hacen 8 minutos, hay llamadas que hacen 1 minuto, hay llamadas que hacen 30 segundos, hay llamadas así, hay diversas, pero el promedio son 2 minutos y medio. Cuando yo hago el cálculo, que eran como 80,000 llamadas por 2 minutos y medio, ustedes saben que en el 1-200 uno paga por la cantidad de minutos hablado, y el minuto era como 4 pesos, una cosa así. Entonces, cuando yo le hago el cálculo, salían casi 1 millón de pesos mensual en un 1-200. Y me dijeron, no, vamos a seguir así como está. Yo dije, no, mejor para mí, porque así solamente tengo una sola línea que atender y la traigo aquí al contact center. O sea que el tema no era técnico, sino económico. Bien, entonces es Agner Kadrup Erlang, que es el matemático que inventó esto. Entonces el Erlang es la intensidad de tráfico en un conjunto de órganos, elementos o sistema, como usted quiera llamarlo, cuando está ocupado. Entonces eso se representa con esa E, y un Erlang equivaldría entonces a tener un canal ocupado durante 1 hora. Eso es un Erlang. Hay varios tipos de Erlang, y esta es la definición del Erlang B y el Erlang C. El Erlang B, que es el que ustedes más van a usar en los ejercicios, solamente evalúa el tráfico, la pérdida y el número de circuitos, bastante simple. Y el Erlang C, bueno, esta es la calculadora de un Erlang B, ahí le dejo el enlace, también hay una página que le puse ahí también. Aquí depende de lo que usted quiera calcular, pues usted pone los valores. En este caso se entraron el valor de 5 Erlangs, se entró la probabilidad de bloqueo, que era 2%, y calculó que se necesitan 10 circuitos y que el tráfico cruzado, o sea, el que pasa, va a ser de 4.9 Erlangs. El Erlang C se usa para cuando hay colas, por ejemplo, en contact center, porque evalúa el tráfico, la cola,
la cantidad de circuitos, o sea, todo lo demás, pero también tiene el tema de la curva. Esta es la calculadora, también bastante sencillita. Grado de servicios, pues si lo ven por ahí, se le llama al porcentaje de llamadas que van a tener congestión. O sea, cuando hablan de probabilidad de bloqueo o grado de servicio, están hablando de lo mismo. Grade of service. Con la intensidad de tráfico y el grado de servicio, pues hay unas tablas que también les voy a dejar. Bueno, en los ejercicios va a estar. Y con esas tablas yo puedo encontrar la cantidad de circuitos que yo necesito. Aquí abajo hay un ejemplo de la calculadora para calcular, por ejemplo, la cantidad de bloqueo, el grado de servicio, poniendo Erlands y las líneas. Pero yo puedo mover eso y poner el valor que yo quiera buscar. Si quiero calcular la cantidad de líneas, pues pongo bloqueo y Erlands. Si quiero calcular el bloqueo, pues pongo los Erlands en la línea. Si quiero calcular los Erlands, pues pongo bloqueo y la línea. Lo que acabo de decir, la probabilidad del bloqueo, que es lo mismo que la probabilidad de pérdida o el grado de servicio. Aquí les dejo un link para varias calculadoras. Este es un ejemplo de diseño y dimensionamiento. Toma en cuenta dos cosas. Toma en cuenta llamadas por canales analógicos y llamadas también por voz sobre IP. Pero en este caso, el voz sobre IP, aparte del tema de la congestión, es para calcular el ancho de banda que se va a necesitar para la cantidad de llamadas que se esperan. Porque recuerden que eso es IP, entonces va a usar un ancho de banda. En este caso hay una cantidad de personas que son 200 haciendo llamadas en las horas pico y en promedio duran 6 minutos. Fíjense ahí abajo el gráfico que las 200 van más o menos a las 3 de la tarde, que está la mayoría. Entonces en la red One, que es por donde va la otra llamada, hay 12 personas hablando un promedio de 6 minutos entre Quito y Guayaquil, en este ejemplo. Entonces, estos son los elementos que están en la telefonía, ya ustedes conocen esos son módulos analógicos, esa tarjeta que están ahí, líneas T1, líneas E1, lo de BRI lo veremos más luego. Y aquí dice que se va a repartir el 30% en circuitos y el 70% en paquetes. El códec, que ya ustedes conocen, yo le expliqué lo de códec. Sí. Cuando yo le expliqué lo de Aster, le expliqué códec. ¿Sí o no? No me acuerdo. Los códecs, que yo le decía que tienen que ir en orden, que dice aló. Sí. Ah, sí. Entonces, en este caso están usando G729, que es a 8K. Si hubiéramos usado G711, sea el ULO o el ALO, son 64K. Vean la diferencia. Entonces, por eso G709 es bueno para estas configuraciones, pero se tiene que pagar, es de pago. Entonces, aquí abajo se hace el cálculo en la red LAN. Tengo 200 llamadas por 6 minutos en promedio entre la cantidad de tiempo, que son 60 minutos, me da 20 Erlands. Y abajo en la red WAN tengo la cantidad de llamadas, que son 12, por promedio también 6 minutos entre los 60 minutos, que es una hora, la busy hour. Entonces eso me da 1.2 Erlands. Aquí entonces metemos los 20 Erlands que nos dio aquí, más el grado de servicio que yo quiero ofrecer, que es 1%, y me dice que para eso yo necesito 30 circuitos. O sea, dimensionando esto, si yo quiero ese grado de servicio, si entran 20 Erlands, que eran 200 llamadas, en esa hora, durando más o menos 6 minutos, pues yo necesitaría, para poder dar un servicio donde solamente el 1% de llamadas me den tono de congestión, pues yo necesito poner 30 circuitos, o sea, tener por lo menos una T1 y media ahí. Una T1 son 24 canales, más 12
pero yo puedo decir 30 líneas, 30 circuitos diferentes. Con eso, de cada 100 llamadas que se cursen, solamente una debería darme tono de ocupado. Esa es la idea. ¿Se entiende? Sí. Bien. Aquí está el otro ejemplo con las 12 llamadas simultáneas, pero aquí está calculando la capacidad en ancho de banda que va a necesitar. Este es otro ejemplo. Hay 1000 líneas aquí que están conectadas a una centralita que tiene 50, capacidad de 50 llamadas simultáneas. Entonces, los usuarios generan un tráfico de 40 ERLAs. Esos 40 ERLAs entran al circuito y la probabilidad de bloqueo que me da con esos 40 ERLAs y las 50 líneas son un 2%, 0.01, 0.18, 2%. Estas son las fórmulas que ustedes van a necesitar para los ejercicios. Volumen de tráfico, BT, es el número de llamadas por el tiempo. Recuerden que el tiempo normalmente va a ser 60 minutos. A menos que se diga lo contrario, va a ser 60 minutos. Entonces, la intensidad de tráfico va a ser el BT entre el tiempo de observación que van a ser los 60 minutos. Ah, no, arriba de es tiempo medio de duración, me equivoqué. Abajo es el tiempo de observación que son los 60 minutos. Y D cuando se da en horas es 1, pero si es en minutos, que es lo normal, son 60. Y la tasa de tráfico quiere decir qué cantidad de tráfico se está cursando en ese número de circuitos, es la intensidad de tráfico entre el número de circuitos. Todo lo demás, todas esas fórmulas las van a necesitar, una más que otra. El grado de servicio, número de llamadas rechazadas entre el total de llamadas que entraron. Y para calcular la probabilidad de ocupación, no de bloqueo, es ERLAN por 100. Y creo que esto es todo. Preguntas. Tiempo medio de conversación, pero te lo va acuérdate que decía 200 personas llamaban y duraban más o menos 6 minutos. Ese es el tiempo medio de duración de la llamada, 6 minutos. Que es diferente al tiempo medio, al tiempo de observación, que son 60 minutos, o sea, 1 hora. Porque se supone que este cálculo lo estamos haciendo en la hora pico. ¿Preguntas? Todo claro, por ahora. Pues nada, cuando vean los ejercicios, lo hacen. ¿El laboratorio te lo va a subir? Debería, sí. Publicaste esto de una vez. Tengo que ver qué es lo que quiero, le voy a poner. Nos va a matar. Algo diferente a lo del ciclo pasado para que no copien. Pues nada, nos vemos. Atentos a la nube entonces. ¿Te pasó lista? Sí. Ruth está presente en la lista. Sí. Ok, gracias. Tengo ausente a... Cuando esto decide entrar, tengo a Starling y a Delio, a O'Neill. Presente, profe, yo dije ahorita. Starling. ¿Y O'Neill y Delio? O'Neill está aquí, profe. Delio no. Pues ya. Pues, see you later, alligator. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.